Buenos días a los niños y niñas de la clase David. Bienvenidos a la última lección, la lección final acerca del libro de los Hechos. Esperamos que ustedes hayan tenido un buen comienzo de año y les deseamos lo mejor para este nuevo año y anhelamos en el Señor que podamos seguir juntos aprendiendo las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros. Para comenzar, vamos a orar. Acompáñanos en esta oración. Señor, estamos agradecidos por la oportunidad de poder aprender de tu palabra en nuestro idioma y de forma que podamos entenderla. Creemos que es tu voluntad que muchos niños y niñas aprendan más de ti y queremos que así, como los apóstoles pudieron enseñarle a tantas personas, nos ayudes a hablarles a otros acerca de tu amor. Que todo lo que hemos aprendido pueda quedar guardado en nuestro corazón y podamos practicarlo como muestra de lo mucho que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comenzamos. Para el día de hoy, nuestra meta es comprender el propósito del libro de los Hechos. Ya que es la última lección acerca de este libro, vamos a comprender también que nuestro propósito es que otros conozcan a Jesús. El libro de los Hechos nos muestra cómo se describen los orígenes de la iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continuaron la misión que Cristo les había dado. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este libro retoma el relato de la muerte y resurrección de Jesús y traza el desarrollo de la misión de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es como se formó la primera iglesia. Después de que el Señor resucitó, vino, visitó a sus discípulos y les dejó la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Por lo tanto, temas de suma importancia en este libro son la experiencia que tuvieron los apóstoles y cada uno de los seguidores de Jesús con el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando descendieron esas lenguas como de fuego y hablaron en distintas lenguas, en distintos idiomas, que es la evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. La vida en comunidad de la iglesia, es decir, cómo los hermanos vendían sus cosas y las traían su ganancia completa para que pudieran vivir todos los hermanos que estaban junto a ellos. Y luego la expansión y el llevar el evangelio a todos los que estaban alrededor, desde Jerusalén, Samaria, y dice la escritura que hasta lo último de la tierra. Y esa es la iglesia para todos. Es decir, salió la iglesia desde los judíos, ya que Cristo era judío, pero llegó hasta los gentiles que hemos mencionado en otras lecciones. Por lo tanto, se puede dividir el libro de los Hechos en dos partes. La primera parte habla acerca de la iglesia primitiva, donde el apóstol que más se destaca es Pedro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se nos muestra esa parte de la historia. Y la segunda habla de la expansión del evangelio hacia los judíos y mayoritariamente hacia los gentiles, donde se destaca el apóstol Pablo. También encontramos diversas historias en este libro de los Hechos de cómo el Espíritu Santo obraba a través de los que le seguían. Está Felipe que predica en Samaria, en Hechos 8, del 4 al 8. La conversión de Pablo, ¿cierto? Cuando iba camino a Damasco y se cayó de su caballo y escuchó una voz que le hablaba, que era el mismo Jesús. El discurso de Pedro, que fue un discurso precioso, ¿cierto? En Hechos 9, donde mucha gente conoció al Señor. Los viajes, ¿cierto? De Pablo con Bernabé y Silas y otros viajes también que hubieron de evangelización. También en el libro de los Hechos pudimos ver diversos milagros, ¿cierto? La curación de un ciego que estaba afuera del templo, de un cojo que estaba también por allí y la muerte de Ananías y Zafira cuando intentaron engañar
al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido la propiedad a cierto valor y en realidad lo habían hecho a otro. Y ahora en el capítulo 28, Pablo ya iba de camino a Roma, ¿cierto? Como vimos en la lección anterior, tuvieron allí algunas dificultades, pero cuando Pablo finalmente llegó a Roma, continuó su misión de predicar la historia de Jesús. Pablo contó la historia de su arresto y juicio como introducción de su testimonio a los líderes judíos. Como en todas las ocasiones cuando Pablo habló de Jesús, había una audiencia judía. Y la reacción del mensaje siempre fue variada. Habían algunos que se convertían y otros, aún siendo judíos, siendo del pueblo de Dios, no quisieron acercarse a Jesús. Probablemente Pablo sentía tristeza sabiendo que su pueblo no aceptó el mensaje de salvación. Sin embargo, siguió confiando en Dios y obedeciéndole. De hecho, el libro de los Hechos termina con un resumen cómo Pablo continuó predicando valientemente el mensaje de Jesús en Roma. Y en la segunda mitad de los Hechos leemos cómo los judíos rechazaron el Evangelio, pero los gentiles lo aceptaron. En su libro, este libro que está escrito por Lucas, Lucas no dice que la misión a los judíos fue un fracaso. Algunos judíos sí aceptaron el Evangelio de Dios. Y el Evangelio es para todos, tanto judíos como gentiles. Por lo tanto, hay esperanza que todos acepten este mensaje. Ahora, el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Dice la Escritura: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas son palabras de Jesús que están escritas en uno de los evangelios. Y Jesús es nuestra esperanza. Con el poder del Espíritu Santo podemos proclamar valientemente el mensaje al mundo, por lo que tú y yo podemos seguir siendo parte del libro de los Hechos, conociendo, vivenciando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta lección quizás es un poco más corta que las demás, pero sí contiene todo un resumen de lo que hemos hablado durante estos últimos meses, acerca de cómo el Espíritu Santo puede obrar en tu vida y en la mía, y nosotros también podemos llevar el Evangelio a otras personas. Por lo tanto, aquí termina el estudio del libro de los Hechos, pero continuará, en el sentido de que vamos a seguir aprendiendo acerca de la Escritura, y nuestra intención y nuestro propósito va a seguir siendo contarle a otros acerca de Jesús. Y también hay gente, por ahí tenemos como un ocaso, ¿cierto? Como un atardecer. Hay gente que está en otros lugares del mundo que quizás ve cómo el sol a esta hora se pone en vez de que está saliendo, ¿cierto? Y ellos también están en otros lugares del mundo, pero están predicando de la palabra del Señor. Y te invito a que oremos por aquellos que ya han decidido seguir escribiendo el libro de los Hechos. Vamos a terminar este ciclo orando por quienes están predicando el Evangelio en otros lugares y cumpliendo esta palabra que el Señor nos enseñó. Señor, te damos gracias porque hemos podido aprender de tu palabra. Y en esta hora queremos pedirte por aquellas familias misioneras, por aquellos hombres y mujeres que han decidido llevar tu palabra hacia otros lugares del mundo, Señor, y que aquí en nuestro país también enseñan y predican tu palabra a otros para que muchos puedan aprender y crecer, Señor. Como niños y niñas queremos un día llegar a ser como ellos, Señor. Queremos también ser maestros, queremos también ser pastores, queremos también ser evangelistas, personas que lleven tu evangelio a otros, Señor, para que crezcan y te conozcan a ti. Te rogamos, Señor, que cada día puedas hablar a nuestras vidas y recordarnos ese propósito para el cual hemos sido creados. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. El próximo domingo entonces comenzamos con otro ciclo de lecciones y esperamos que puedas seguir aprendiendo. Ya pronto vamos a tener buenas noticias acerca de cuándo nos podremos volver a reunir.
pero mientras tanto estamos expectantes a lo que podemos seguir aprendiendo. Te mando un beso y un abrazo virtual y que el Señor te bendiga muchísimo.